Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer la oportunidad de participar en estas jornadas. Yo soy Gemma Candela, soy neuropsicóloga clínica pediátrica y soy doctora en neurociencia. Yo os voy a hablar de la doble excepcionalidad. A ver, en este caso, las dobles excepcionalidades son múltiples. Actualmente estamos estudiando más las vinculadas con la alta capacidad y el trastorno por déficit de atención o el TEA o las dificultades de aprendizaje, pero también existen múltiples dobles excepcionalidades, como por ejemplo las vinculadas al TOC, el trastorno obsesivo-compulsivo, el trastorno posicionista desafiante o los trastornos del sueño. Entonces, esto nos lo vamos a encontrar dentro de la clínica pediátrica, pero principalmente las más estudiadas en estos momentos son aquellas vinculadas a estas tres que yo ya he indicado principalmente. Existe una triada que actualmente se relaciona entre la alta capacidad, el TDAH y el autismo, en el cual encontramos una serie de criterios diagnósticos en los que hay unas coincidencias entre los tres. Únicamente es que es verdad que después, para el establecimiento de un diagnóstico, podemos ver cómo las características clínicas se amplían hacia otros criterios, ¿no? Por lo cual podemos decir que existe una doble excepcionalidad porque vemos que en este caso, aparte de coincidir, ¿no?, o tener unos criterios específicos de la alta capacidad o de otro diagnóstico, se amplía para cubrir criterios amplios de ese diagnóstico preciso. Entonces, en este caso, podemos hablar que esas dobles excepcionalidades se pueden dar sobre todo por la coincidencia de sintomatología en una área como central entre diferentes tipos de diagnósticos como los que hablamos, pero después una ampliación hacia criterios clínicos más amplios de esos mismos diagnósticos. Esto después lo explicará con más detalle Salva, pero sí que es verdad que las altas capacidades intelectuales y el TDAH mantienen una serie de características, ¿no?, como pueden ser pues, vinculadas a la atención, a la hiperactividad, a la impulsividad, la creatividad o la memoria, en la cual vemos que podríamos hablar de que dentro de la misma característica hay como diferentes formas de expresarse. Entonces, no me voy a detener porque vamos justitos y es verdad que después Salva lo va a explicar con más detalle, pero sí que después vamos a encontrar una serie de recombinaciones entre estos tipos de criterios clínicos que al fin y al cabo van a darnos esa condición, ¿no?, ese diagnóstico de doble excepcionalidad. En el caso de las altas capacidades y las dificultades del aprendizaje, sí que es importante que hablemos también del bajo rendimiento. El bajo rendimiento no es una dificultad del aprendizaje, se puede dar por factores contextuales, pues igual que hay una desventaja social o problemas en instrucciones inadecuadas, una metodología que pueda no ser la suficiente para garantizar el aprendizaje del alumno, o pueden haber factores individuales, por ejemplo, que el alumno no disponga de la suficiente capacidad para poder aprender como debería aprender o que pueda tener incluso dificultades personales, emocionales, traumas. Esto no es una dificultad del aprendizaje. Una dificultad del aprendizaje es una discrepancia entre ese cociente intelectual, que puede ser medio o incluso alto, y los aspectos neuropsicológicos intervinientes en esa habilidad específica. Si, por ejemplo, hablamos de lectura, pues diferentes funciones que están en la base que pueden imposibilitar que, aun habiendo un cociente intelectual adecuado, el paciente, en este caso, no pueda llevar a cabo la actividad. Por tanto, hay una serie de características que suponen una baja correspondencia entre la edad, el rendimiento y la capacidad, y que afectan principalmente pues, a lectura, matemáticas, escritura, y que, como os he dicho, no tienen que ver con limitaciones, discapacidad, trastornos emocionales o desventajas sociales. En el caso del TEA hablamos, y la doble excepcionalidad con la alta capacidad intelectual, hablamos de que en el TEA hay una serie de características clínicas que son considerados síntomas nucleares del TEA, que van más vinculados a las dificultades que tienen que ver con la interacción social, con la cognición social, con teorías mentalistas, con la reciprocidad, aspectos también vinculados a los comportamientos repetitivos, a la necesidad de predictibilidad. Todo esto son síntomas o signos nucleares del TEA, pero también existen unos síntomas satélite que también se pueden dar, obviamente se dan, y también pueden confundirse con otros
trastornos como por ejemplo el TDAH, porque también puede presentarse pues, hiperactividad, problemas de atención o también incluso pues, puede cursar o no con discapacidad intelectual o incluso convulsiones. Entonces, hay una serie de síntomas satélite que también es importante tener en cuenta porque a la hora de estudiar una doble excepcionalidad pues, puede ser confundente. Principalmente la alta capacidad cuando se da con doble excepcionalidad con el autismo suele estar vinculada más a un grado 1, que es el grado más bajo, ¿vale? Porque realmente son los pacientes que requieren de menor apoyo, tienen algunas dificultades para la interacción social, pero en este caso no son tan llamativas. Sí que es verdad que ellos son conscientes de su dificultad, y esto es una característica bastante clara, pero la dificultad también de entender los códigos de la mente humana, ellos son conscientes. Suelen tener poca independencia. Sí que vemos que en el caso de la alta capacidad también pueden tener fascinación por la letra, los números, incluso querer aprender de manera repetitiva o obsesionarse por temas, pero en el caso de que también exista un TEA, también las dificultades se amplían a niveles sensoriales, verbales, sociales, y ahí las dificultades son más severas, entonces hay una ampliación sintomatológica. Sí que observamos que en este caso, en el caso de los estudios de alta capacidad o del cociente intelectual, las áreas verbales y no verbales, respecto a la memoria de trabajo y el procesamiento de la información, pues se ven discrepancias. Y al mismo tiempo, aquellas actividades dentro del estudio de la alta capacidad que requieren un análisis metalingüístico, como las pruebas de semejanza, también obtienen puntuaciones más bajitas aquellos pacientes que presentan trastorno de espectro autista respecto a aquellas que son más lógicas, como las pruebas de cubos y demás. Importante tener en cuenta en la detección clínica, pues en la entrevista, pues ver si tenemos problemas de lectura, de matemática, de escritura, si hay problemas de atención, organización de material o de personal. Problemas en el acostado con el sueño. A veces encontráis en clínica que os vienen los papás comentando que hay muchos problemas para acostarlo, reniega constantemente. Son niños que pasar de una actividad constante y de una necesidad de gran actividad en su cabeza, pasar a cero les cuesta mucho, entonces reniegan mucho de ir a dormir es un suplicio. Entonces, posiblemente esto sea una punta de iceberg de una alta capacidad que solo con esto podéis empezar a detectar dentro de la clínica. Y es muy interesante que a lo mejor cuestiones muy puntuales las tengamos en cuenta para ir pues, profundizando en el análisis. Es importante también revisar el estado emocional, las relaciones sociales, los juegos, los intereses, porque nos pueden informar también de esas características dentro del TEA que a lo mejor tenemos presente en ese paciente que viene a exploración, ¿no?, de una posible alta capacidad. Y ver también la respuesta educativa del mismo centro, ¿vale? Porque muchas veces pues, podemos tener unas dificultades que vienen más vinculadas por problemas en el ajuste, la respuesta educativa, más que a lo mejor una dificultad específica. Un momento. Entonces, empezamos aquí destripando el WISC-5. A ver, el WISC-5 es una herramienta muy interesante para el estudio del estudio intelectual. De hecho, pues, se ha convertido hoy en día en una prueba de referencia para el estudio del intelecto. Entonces, hay una serie de características dentro de la prueba que nos permiten tanto estudiar la parte del perfil intelectual como al mismo tiempo tener cribados o incluso chivatos de dobles excepcionalidades. Únicamente es que es verdad que a lo mejor os pueden llegar incluso informes realizados a pacientes, ¿no? Y tal vez es interesante saber ver dónde están los resultados en un WISC que nos informan de una posible doble excepcionalidad. Entonces, el WISC tiene una serie de escalas, tiene una serie de pruebas que unidas forman una serie podemos obtener una serie de índices, unos índices principales y unos índices secundarios. Esos índices secundarios son como una recombinación de una serie de puntajes que, aplicando unos estadísticos, permiten obtener puntuaciones paralelas a las que ya se obtienen para obtener el perfil intelectual. Entonces, cuando a lo mejor en un índice secundario de un WISC vemos que hay unas puntuaciones bajas, o sea, tenemos un buen perfil, pero tenemos unas puntuaciones bajas en el índice secundario de razonamiento cuantitativo. Es un
es una parte que nos ayuda también a ver el área matemática, el razonamiento matemático, y aquí nos puede estar informando de una dificultad del aprendizaje en la matemática, ¿vale? Entonces, ahí ya tenemos un chivato en el mismo WISC que nos va a indicar que pueden haber dificultades aquí, o a lo mejor en la memoria de trabajo, ¿vale? El área de memoria de trabajo que permite explorar la retención de información o la secuenciación de la misma. Si hay puntuaciones bajas, nos puede informar de que ese paciente tiene un posible, o deberíamos explorar un posible TDAH o un posible trastorno del espectro autista. Si en este caso el área no verbal aparece computaciones muy elevadas con respecto al área verbal, pues tal vez nos tengamos que plantear que puede presentar un trastorno del espectro autista o un trastorno específico del lenguaje, porque realmente ahí nuevamente nos está informando de detalles, ¿no?, en el análisis que pueden ser informativos. Y aquí, entre la habilidad general y la competencia cognitiva, que es otro estadístico, también las discrepancias entre las puntuaciones de estos ámbitos nos puede informar de que tiene buenas habilidades intelectuales, pero sus habilidades cognitivas no le acompañan para poder sacar, ¿no?, aquellas habilidades intelectuales como debería. Entonces, esto puede ser un informador de un posible TDAH o de un trastorno de espectro autista, ¿vale? Si vamos por partes, ¿vale?, antes os hablaba, ¿vale?, de que tenemos como diferentes estratos, nos vamos a los índices más principales. Nuevamente, y siguiendo con el destripado, ¿no?, de este WIS5, que nos puede dar muchísima información, solo esta prueba, y para obtener también un análisis de esa doble excepcionalidad. Entonces, si nos vamos al índice de comprensión verbal, una baja puntuación generalizada nuevamente puede estar informándonos de trastornos específicos en el lenguaje o de dificultades en el aprendizaje. Es importante saber que ahí tanto vosotros podéis orientar a que se amplíen las pruebas, porque existen, para poder hacer análisis más exhaustivos de este área, como el Peabody, el ELCE o el IDPA. Al mismo tiempo, podemos ir también sacando información de pruebas específicas, es decir, ya no solo del índice, sino que las mismas pruebas también nos pueden dar datos. La prueba de analogías o semejanzas nos puede informar de que hay un posible trastorno de espectro autista, o la prueba de vocabulario puede informarnos de que hay un trastorno expresivo del lenguaje o problemas de acceso al léxico, cuando la comparamos con las puntuaciones más amplias. En el caso de la comprensión, que es una prueba que también pues va a estar muy vinculada a obtener información sobre relaciones sociales o teorías mentalistas, podemos estar hablando de que nos puede sacar a la luz, aparte de un buen perfil intelectual, una persona con trastorno de espectro autista o con un trastorno específico del lenguaje. Sí, siguiendo el análisis paralelo que podemos sacar de un WISC, que es muy interesante, podemos ver que en este caso, en el aspecto visoespacial, cuando hay puntuaciones bajas, nos puede estar hablando de que hay problemas de atención visual o de interacción visual o visomotora, a nivel también incluso de dificultades específicas en la matemática que pueden estar paralelamente dándose. Entonces, ahí nuevamente tenemos otro chivato que nos indica cómo en este caso podemos necesitar ampliar el análisis por otros puntos. Disponemos de pruebas como la figura compleja de Rey o la estructuración espacial de Kumanin con Frostig, que nos van a dar información más amplia si queremos precisar estas dificultades que aquí igual inicialmente ya hemos observado. En el caso del razonamiento fluido, que va a hablar más sobre lo que es el área matemática, más específica, la matemática visual, por decirlo de alguna manera también, nos puede estar destapando nuevamente dificultades específicas de aprendizaje en el área de matemáticas, incluso la prueba específica de balanzas ya nos puede dar datos, ¿vale? O de un trastorno en el aprendizaje no verbal, donde las dificultades se concentran principalmente en aspectos visoespaciales, habilidades visoconstructivas, la orientación del espacio, el manejo del tiempo, del dinero, en contraposición con que el área verbal funciona muy bien. Entonces, esto también puede darnos datos. ¿Qué podemos hacer? También podemos, como dentro de vuestro campo, si conocéis al menos las pruebas que existen, pues podéis a lo mejor orientar, pues mira, debes buscar a lo mejor con especialista, revise esta parte, o a lo mejor pasando un TEDIMAT o unas matrices progresivas de Raven, es decir, que a lo mejor si sabéis un poquito cómo orientar, pues también puede ser una ayuda para canalizar el caso.
En el caso de la memoria de trabajo, aquí es interesante el ver cómo nos puede ofrecer datos específicos sobre problemas atencionales, pero incluso nos puede dar información sobre dificultades específicas de la lectura o la matemática por el tipo de estímulos que emplea la prueba para analizar la inteligencia. Entonces, ahí incluso si nos vamos a la prueba de dígitos, que es una prueba en la cual el paciente tiene que repetir en su forma directa una secuencia de números que nosotros le hemos dado o en su forma inversa una secuencia de números al revés, podemos ver si específicamente solo ya en las pruebas, ya no en el índice ni en los secundarios, solo en las pruebas. En este caso puede haber un problema de memoria secuencial o de atención audioverbal que nos puede estar destapando un problema vinculado a la atención en ese paciente, pero al mismo tiempo en esa misma prueba nos pide también una parte de ordenación de menor a mayor de los números. Entonces, si el paciente no sabe hacer bien esto, pero tiene un buen perfil intelectual, estamos hablando de que posiblemente no tiene bien integrada la recta numérica. Si no tiene bien integrada la recta numérica, posiblemente tenga dificultades en las matemáticas. Entonces, de nuevo, vamos estudiando todos los datos que nos va dando un WISC y podemos sacar mucha información. Al mismo tiempo, tenemos una serie de pruebas hoy en día muy actualizadas, como por ejemplo el test de realidad virtual, en este caso el Ice Cream, que nos puede dar información. Bueno, el paciente entra en una heladería y tiene que trabajar, ¿vale?, en ella. Y es muy interesante y también pues, una prueba que el sesgo de la motivación y a lo mejor que sea más amena también ayuda a obtener datos más fiables, porque a veces las pruebas, incluso la forma de estudiarlo puede ser más tediosa y puede dar falsos positivos, ¿no? Entonces, bueno, ponemos al paciente a trabajar en la heladería y podemos ver su capacidad de planificación, la atención auditiva, si hay presencia de fatiga, la memoria prospectiva, la velocidad de procesamiento, es decir, que podemos obtener muchos datos paralelamente para corroborar si esto ha sido una cuestión puntual del contexto, ¿vale? Porque puede pasar que el contexto delimite mucho la forma en la que el paciente va a hacer la prueba. Puede pasar que incluso obteniendo tiempo después, en un contexto mejorado, una puntuación adecuada, incluso una puntuación muy alta, en ese momento puedan no obtener una buena puntuación porque algo ha influido. Estamos haciendo una fotografía del momento del paciente. Entonces, todo no se puede controlar, pero sí que a lo mejor lo puedes reexplorar y contrastar para poder tener más datos si hay algo que te chirría en el estudio, ¿no? Además, tenemos el Wisconsin, la ENFEN, el TESEN, las baterías NEPSI o incluso el STRUP, que nos puede continuar dando datos para ese contraste y ver qué realmente está pasando. Por último, aquí, la velocidad de procesamiento puede ser también un indicador de un problema de atención, sobre todo pues, de velocidad en el acceso o el procesamiento de los datos, pero también como síntoma satélite se puede dar dentro del autismo. Entonces también nos puede estar informando, tendremos que mirar si hay otras pruebas que también, pues esos chivatos que os decía, pues oye, nos están dando más datos, ¿no? Aquí esta prueba nos va a dar también mucha información sobre salto sacádico y rastreo visual, porque son pruebas en la velocidad de procesamiento del WISC puramente visuales, no se valora el factor auditivo. Entonces, claro, no puedes sacar todos los datos de la velocidad de procesamiento. Es una puntuación aproximativa de la velocidad de procesamiento cerebral, pero no es suficiente como para decir si la velocidad de procesamiento neurológica es rápida o es lenta en ese paciente. Entonces, bueno, si nos concentramos en los datos que nos da, podemos ver que igual puede haber, ya no de atención, pero que igual es interesante derivar autometría comportamental para que hagan un análisis específico, pues igual de salto sacádico, de rastreo visual, porque a lo mejor entrenándolo ese paciente igual mejora también su capacidad atencional y puede aprovechar más estas habilidades. Pero es muy importante tener en cuenta que es posible que pueda destaparnos un problema de estado de ánimo. La velocidad de procesamiento se ve muy afectada en el caso de aquellos pacientes que están deprimidos y esto tenemos que saber diferenciarlo de un problema de atención. Entonces, las pruebas como la que os decía o incluso esta, que es el test de realidad virtual, también Aulon Explora, nos permiten obtener información sobre la información que omite, sobre las comisiones los errores de respuesta, la velocidad de procesamiento nuevamente, si hay variabilidad o inconsistencia en la calidad atencional, es decir, si el paciente atiende, desatiende o atiende mucho al principio y luego desatiende,
La respuesta motora, si tiene un sistema de rastreo, a ver si se mueve mucho, si no se mueve mucho, si se atiende a los distractores externos, si no los atiende. Nos da también un registro claro de información y de atención auditiva, sostenida, selectiva, dividida, alternante, es decir, que da muchos datos. Y nos permite también saber si tiene capacidad de control de distractores internos y externos, es decir, que se pueden obtener muchos datos a partir de ahí y podemos ofrecer una respuesta a nivel de un análisis de doble excepcionalidad mucho más clara, segura y fiable. Y por último, sí que es verdad que podemos añadir un estudio con mapeo cerebral, un electroencefalograma cuántico, en el cual podemos estudiar si hay un exceso de ondas teta, que son las ondas lentas, o una falta de ondas beta, que son las rápidas, en el caso de áreas frontales, que han estado principalmente vinculadas en los estudios a la parte de TDAH. Entonces, simplemente, pues con esto termino, viendo que un WISC es una prueba muy interesante para un estudio de alta capacidad, para estudiar la parte intelectual, pero al mismo tiempo puede ser muy informativa para hacer un cribado robusto y un análisis de posibles coexistencias diagnósticas y a partir de ahí pues, explorar con más detenimiento si existen o no. Bueno, pues muchas gracias por la atención.